otras esferas. En un artículo publicado en 1911, el biólogo Félix Ledantec expuso su inquebrantable mentalidad científica. «Yo confío en el porvenir de la ciencia, pues estoy persuadido de que solamente ella resolverá todas las cuestiones dotadas de sentido. Yo anticipo que sus exploraciones alcanzarán incluso los recovecos más intrincados de nuestra vida emocional, y en adición, que será capaz de desentrañar el origen y la estructura del misticismo hereditario anticientífico que, de manera paradójica, coexiste en mí con la versión más absoluta del cientismo. Sin embargo, también estoy convencido de que los seres humanos seguirán planteándose numerosas preguntas carentes de significado. Frente a estas interrogantes, la ciencia revelaría su inanidad al abstenerse de responderlas». Lo cierto es que esta premisa era considerada razonable durante el periodo hegemónico de la ciencia moderna en el siglo XIX, cuyo estándar era la física clásica. En boca del filósofo Ernst Friedrich Schumacher, los arquitectos de la cosmovisión moderna, especialmente Galileo y Descartes, asumieron que aquellas cosas que podían ser observadas y medidas eran más verdaderas que aquellas que no eran susceptibles de cuantificación alguna. Si algo no podía contarse, entonces no contaba. De ahí que el término cientificismo apunte directamente a las manifestaciones más extremas del verificacionismo, una tesis filosófica que aboga por la verificabilidad empírico-analítica como criterio de validez para el conocimiento científico. Esto es, aquella que sostiene que la importancia de una proposición reside en su capacidad para ser probada o refutada por medio de la formulación de hipótesis, la observación experimental y el análisis lógico. Ante un objetivo concreto, tal como incrementar la tasa de alfabetización, reducir la tasa de paro o disminuir la mortalidad infantil, el cientificista fuerte presupone que el arsenal de métodos científicos permitirá tarde o temprano identificar la estrategia más eficaz para consumarlo. De este modo, cualquier desacuerdo humano se explicaría por meros errores en la metodología empleada, a menos que intervinieran intereses particulares o primaran intenciones maliciosas. Esta óptica guarda bastantes similitudes con la del filósofo alemán Gottfried Leibniz, quien tenía la esperanza de que las divergencias metafísicas y morales entre las personas se pudieran resolver en el futuro mediante la medición precisa y el cálculo riguroso, siempre y cuando se encontrase el modelo adecuado para tal fin. Algunas de las hipótesis planteadas anticipan que la ética se convertirá en una rama conjunta entre la psicología y la neurociencia, o que la economía alcanzará un grado de precisión en sus pronósticos similar al de la física. Un tanto atrevido, ¿verdad? A la postre, la política terminaría por ceder su lugar a la gestión de los problemas sociales bajo un régimen tecnócrata en el que ciencia y técnica desempeñen en tándem el rol arbitral. Quizás una de las representaciones literarias más notorias de este escenario se encuentre en Un mundo feliz, obra de Aldous Huxley cuyos fundamentos ya he analizado con miramiento en un documental aparte. En resumen, el partidario del cientificismo duro persiste en el supuesto de que existe o existirá para cada problema una solución objetiva que habría de imponerse sin que la subjetividad y la voluntad de un individuo o colectivo se inmiscuyan en el debate. Sin embargo, filósofos de la talla de Karl Popper, Hilary Putnam y Svetan Todorov han realzado numerosas problemáticas de esta línea de pensamiento, siendo las dos más sustanciales el dogmatismo de la enseñanza científica y el reduccionismo epistemológico. Sin más dilación, vamos con cada una de ellas. En su obra El hipnotismo en la literatura, el escritor francés Anatole France anticipó que, cito textualmente, «Si un día la ciencia reina sola, los hombres crédulos tendrán tan solo credulidades científicas». Esto no supondría la desaparición de la fe, sino una fe en la ciencia.
Para ilustrar este punto, elijamos una afirmación perfectamente demostrable y basada en el pensamiento científico más riguroso. La Tierra gira alrededor del Sol. Ahora me gustaría preguntar a la audiencia lo siguiente. ¿Por qué dan ustedes por cierto dicho enunciado? Probablemente muchos contesten lo más evidente. Bueno, pues porque la forma del planeta al ser fotografiado desde el espacio es esférica, es posible circunnavegar el mundo y la comunidad científica acepta la presente tesis. No obstante, el pensador español José Ortega y Gasset esclareció en su obra Ideas y creencias la capital diferencia entre estas dos palabras para hacer justicia a la complejidad de este dilema. Claro, ¿creen desde un sentido íntegro que la trayectoria de nuestro astro rodea la gran estrella del sistema solar? ¿O más bien idean tal juicio de hechos con base en otras convicciones más profundas? ¿Se han molestado en contrastar por sí mismos la información o sostienen la vaga idea de que la Tierra gira alrededor del Sol porque, abro comillas, lo dice la ciencia? Acorde al autor, aquello con lo que nos topamos generalmente al aceptar esta verdad es la creencia en la razón del hombre y con ello en el conocimiento científico en sí. Leo uno de sus pasajes más reveladores. Téngase la serenidad de reparar que una cosa es fe en la inteligencia del ser humano y otra muy distinta, creer en las ideas determinadas que esa inteligencia fragua. La cuestión no es tanto el qué, sino el sí y cómo se cree el qué. Bien, ¿a dónde nos lleva todo esto? En su ensayo de 1971 titulado La Nueva Iglesia Universal, el matemático Alexander Grothendieck delineó el cientificismo como una ideología cuasi religiosa que promueve el reduccionismo epistémico, el autoritarismo científico, la tecnocracia política y la salvación tecnológica, a la par que desestima la validez epistemológica de experiencias fenomenológicas como el amor, la emoción, la belleza y la realización. La adherencia unidimensional del cientismo a lo que es exclusivamente medible o comprobable le confiere una cosmovisión estrictamente científica. Del mismo modo que un fundamentalismo protestante que rechaza totalmente la ciencia puede considerarse como una cosmovisión estrictamente religiosa. Así pues, la hipótesis cientificista sostiene que la educación habilitaría una gestión racional de la sociedad al liberarnos por fin de ilusiones metafísicas y teológicas. Empero, esta búsqueda no podrá emprenderse realmente a menos que se haya establecido de antemano qué es aquello que se busca, es decir, qué objetivo político se fija como rumbo. En su libro titulado Contra el método, el filósofo austriaco Paul Feyerabend describió el proceso de la educación científica contemporánea como una forma leve de adoctrinamiento destinada a hacer que la historia de la ciencia sea más simple, perfecta, aburrida y accesible al tratamiento mediante reglas estrictas e inmutables. De ahí la famosa crítica de Ortega y Gasset a la figura del estudiante en La rebelión de las masas. Quienes se limitan única y exclusivamente a deglutir la ciencia en vez de adquirir un pensamiento científico, tenderán a eludir todo cuestionamiento tanto de su contenido como de sus limitaciones. Esta última frase merece un miramiento un poco más exhaustivo. Bien sabrá el oyente habitual de este canal que la ciencia no es comparable a un castillo de conocimiento inmaculado e inamovible. Más bien, se asemejaría a un circo itinerante, pues tanto las distintas teorías científicas como los enfoques metodológicos se encuentran en constante cambio y, en suma, están sujetas a todo tipo de críticas y objeciones. Eso sí, el simple hecho de inculcar en el alumno el principio dialéctico científico no le protege automáticamente del dogmatismo. ¿Y por qué? Pues porque no solo se debería cuestionar por qué la ciencia dice lo que dice. Además,
es menester reflexionar sobre lo que puede decir y lo que no puede decir. Sí, soy consciente de que la ciencia no tiene la verdad absoluta y también de que su repertorio de saberes muta continuamente, pero es el único camino hacia el conocimiento verdadero, reprocharía a mi colega. Habida cuenta de ello, ¿puede haber acaso un tratamiento de la ciencia más doctrinal que su transformación en omnisciencia? Es buena idea profetizarla como una herramienta tan perfecta y completa que prescinde de todas las demás en vez de fomentar un espíritu crítico que aprenda a discernir su alcance, aplicación y compatibilidad con otras áreas de conocimiento. Pues Feyerabend lo tenía muy claro. No. Él caracterizaba la ciencia como una empresa esencialmente anárquica, esto es, arguyó que aquella no merece un monopolio exclusivo en el trato del conocimiento y, en adición, señaló que los científicos nunca han operado dentro de una tradición claramente definida y estrecha. A mi parecer, la filósofa Renia Gasparatu sintetiza este apunte con bastante precisión en su artículo titulado El cientificismo y el pensamiento científico. Si aspiramos a una sociedad educada científicamente, es imperativo garantizar que la enseñanza habilite al público para acceder, evaluar y comprender la información que pudieran necesitar. En lo que a esto respecta, los cursos científicos no deberían restringirse a transmitir sofísticamente bloques de conocimiento, sino que habrían de promover rasgos de personalidad y hábitos de pensamiento que pudieran contribuir a su entendimiento y creación. Por ejemplo, es recomendable incentivar a los estudiantes a guardar cautela en sus presuposiciones, mostrarse receptivos ante distintas interpretaciones, experimentar con diversas técnicas, entablar diálogos con sus compañeros, tomar decisiones fundamentadas, etc. Cabe la posibilidad de que, en los años venideros, la política recaiga cada vez menos en la división tradicional entre derechas e izquierdas, transitando paulatinamente hacia partidarios del cientificismo de estirpe más tecnócrata y transhumanista que abogan por el progreso tecnológico a cualquier precio versus sus opositores. Dicho esto, estamos ante un escenario en el que la aceleración tecnológica puede llevarnos a una bifurcación ética y social. ¿Cómo podríamos balancear la confianza en la ciencia y la tecnología con la necesidad de cambios fundamentales en nuestros valores y estilos de vida? Afortunadamente,